¿Cómo me les va? ¿Cómo amanecieron? ¿Bien, bien? ¿Sí? ¿Con sueñito? Pareciera. Bueno, antes, esta mañana, antes de continuar, yo sé que tengo una deuda con ustedes y yo quisiera... Recuerdan que hace 20 días, cuando iniciamos esta serie, yo mencioné algo que para mí es importante y para ustedes también lo es, que es la importancia de tomar apuntes. Y unas personas esa vez, no los que trajeron cuadernito hoy, porque sospecho que después de ese día ahora hay muchos cuadernitos por ahí, pero quiero que me levanten la mano los que estaban esa vez y que toman apuntes y que están aquí. Ok, listo. Hoy voy a cumplir, ¿sí? Hoy estoy cumpliendo. Si Moisés me ayuda, por favor. Antes de todo, yo quiero leerles aquí unas recomendaciones. Dice altamente proteico. No, mejor dicho, para las ovejas lo mejor. Sí. No es cualquier chocolatina. Levanten la mano ahí, por favor. Eso, listo. Y no sé, ¿hay alguien más que ahora empezó a tomar apuntes después de eso? Por ejemplo, aquí me suena sospechoso, pero... Bueno, ¿hay alguien? ¿Faltó alguien? ¿Alguien más? Bueno, aquí hay. Listo. Para los que toman apuntes, ¿ok? Listo. Y tal vez, me gustaría un día traer muchos de estos, o mejores que esos, con tal de que ustedes tomen apuntes. ¿Saben qué? Cuando hablamos de esto de refranes y proverbios, los proverbios son pequeñas cápsulas que son aplicables para cualquier cultura, en cualquier tiempo, pero que son grandes verdades contenidas en pequeñas porciones, que hacen que uno recuerde rápidamente. Entonces, en el ejercicio de escribir, ese es un excelente hábito, así que por eso, bueno, ese pequeño reconocimiento, no se vayan a indigestar, por favor. Yo sé que tiene una alto contenido de proteína y todas esas cosas, pero tómenlo con cuidado, ¿ok? Hoy vamos a estar haciendo énfasis, o mejor, tomando esta expresión popular que dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿cierto? O sea, Dios ayuda a los que se ayudan, ¿cierto? Y los que no se ayudan, ¿qué hace Dios con esas personas? Para nosotros, en nuestro contexto es claro, ¿cierto? Es claro a lo que nos referimos cuando decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, estamos tratando de motivar a las personas a que simplemente no se queden sentadotas, esperando, como diría mi madre, que del cielo le caiga todo, ¿cierto? No es, anímate, esfuérzate, ponte pilas, ¿cierto? Porque si la gente no ve el ánimo en ti, ¿cómo te va a ayudar? ¿Cierto? Si una persona no se ayuda a sí misma, pues ¿cómo va a esperar que otros tengan el ánimo para ayudarle? Eso es algo que nosotros entendemos perfectamente, ¿cierto? Detrás de la expresión, ayúdate que yo te ayudaré, está esta dosis de energía que uno espera inyectar a una persona que de pronto uno considera le hace falta como esa iniciativa, ¿cierto? Tal vez a nosotros nos lo dijeron en la casa, ¿sí? Tal vez esas frases llegaron alguna vez a nuestros oídos siendo los primeros oyentes. Y pensaba que como muchas de esas frases que nosotros recitamos, que esto era como criollo, ¿no? De hecho, yo pensé que eso era de origen tolimense. Pero según la historia, la expresión que nosotros hemos adoptado como ayúdate, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, parece que se originó y era un proverbio en la antigua Grecia que recitaba, los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos. Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos. Y parece, yo creo que de todos los ejemplos que hemos tomado, tal vez este es uno de esos que más se confunde con alguna cita bíblica. Porque en cierta medida parece bíblica, especialmente porque tiene sentido. O sea, tú no vas a ayudar
más de lo que deberías ayudar o tratar de ayudar a una persona que no hace nada por sí misma. Eso lo entendemos, ¿cierto? Para nosotros eso no es muy difícil de entender. Pero ¿cómo aplica estas verdades al plan de Dios o al conocimiento o al pensamiento de Dios? Incluso podríamos considerar la expresión muy, muy contraria al mensaje bíblico de la gracia. ¿Qué hacemos nosotros para merecer algo de Dios? La gracia nos dice que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué hacemos nosotros para merecer la misericordia de Dios? Nada. Pero también, por otro lado, podría tener algo de armonía con las diversas citas bíblicas o demandas bíblicas al esfuerzo individual. Porque Dios también nos ordena en su palabra a perseverar, ¿cierto? Y entonces creo que eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana justamente, tratando de reconciliar ese adagio o viéndolo mejor a la luz de la palabra de Dios. Entonces, quiero pedirles que por favor vayamos al texto bíblico que siento que mejor se podría acomodar a esta expresión o que más se le parece. Y ustedes lo conocen muy bien. Es Josué, capítulo 1. Versículos 6 al 9. Este texto está en Biblias, está en tarjeticas, ¿cierto? Porque cuando nos regalaban esos separadores de palabritas, tuvieron algunos separadores de esos de palabritas. Ese era uno de los textos que aparecía ahí, Proverbios 17 y 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un refugio en tiempo de tormenta o difíciles, ¿cierto? Pero Josué, capítulo 1, versículos 6 y 9 nos dicen lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto puede sonar muy parecido a ayúdate, que yo te ayudaré. Esfuérzate, que yo te haré prosperar. Esfuérzate y todo te va a salir bien. ¿Ustedes conocen personas que se han esforzado o que se esfuerzan demasiado y todo les ha salido bien? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Ahora, hay un par de cosas que debemos considerar en este contexto. En primer lugar, claro que Dios nos manda a que nos esforcemos. Claro que Dios demanda esfuerzo, demanda perseverancia de cada uno de nosotros. Pero tan cierto como eso es el hecho de que podemos pasarnos también la vida en un esfuerzo continuo que al final pueda ser como haber corrido tras el viento. Eso también es una expresión bíblica. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos conceptos o estas verdades? Lo primero que necesitamos entender es que Dios desea que seamos perseverantes. Dios desea que seamos perseverantes. Perseverantes, no necesariamente obstinados, ¿ok? Ahora, ¿ustedes se consideran perseverantes? En una regla de 1 a 10, siendo que 1 desmayamos, nos desanimamos rapidito, siendo 10 que definitivamente cuando estamos convencidos de algo, perseveramos. ¿Qué tanto eres perseverante? ¿Eres bueno manteniéndote firme en algo que tú consideras que es bueno para ti? ¿O eres de los que pierdes el ánimo con mucha facilidad? La Biblia nos habla en repetidas ocasiones de algunas pautas o cosas en las que haríamos bien en perseverar. Simplemente quiero citar algunas de esas. Dios espera que nos esforcemos, que seamos valientes.
Efesios 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. Ok. ¿Ustedes son buenos orando, apartando tiempos para orar? Yo sé que aquí hay personas que tienen un hábito de oración bien, bien establecido. De hecho, por eso le decimos hábito, ¿cierto? Porque ya es algo que hace parte de sus vidas. Es de esas cosas que no pueden negociarse. O tal vez somos de los que hemos intentado varias veces, especialmente en la noche, tomar tiempos de oración y nos despertamos al otro día con el amén, ¿sí? Eso también puede pasar. ¿Saben? Lo que Pablo está diciendo es, tal vez esto de la oración y de la meditación, incluso de la lectura bíblica, son cosas que podemos pasar por alto y que incluso cuando intentamos hacerla nos podemos distraer con mucha facilidad. Entonces Pablo dice, ustedes necesitan perseverar, necesitan esforzarse en esas cosas. ¿Me hago entender? Eso es algo que demanda perseverancia, que demanda esfuerzo de nuestra parte. Un poco más adelante, Gálatas 6, capítulo 9, 10, perdón, un poquito atrás, dice, Gálatas 6, 9, 10, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Quién diría que hacer el bien cansa? ¿Cierto? ¿Quién diría? Nosotros, ¿cierto? Nosotros lo podemos decir. Porque a veces decimos, estamos cansados ya de hacer el bien y que me paguen mal. ¿Cierto? De hacer lo correcto y que el vecino, mi hermano, mi amigo, o sea, me refiero al hermano de sangre, porque el hermano de la iglesia no hace esas cosas, me salga siempre con otra cosa. Entonces Pablo dice, no nos cansemos, no desmayemos, no nos rendimos, luchamos, perseveramos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, hay que perseverar en estas cosas, hay que luchar para que simplemente no pasen a un segundo plano en nuestra vida. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Aquí encontramos otra exhortación a perseverar. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. En estos textos vemos de manera explícita e implícita la idea de que la perseverancia es una virtud en la vida de una persona, en la vida de un individuo. Se nos manda a perseverar en oración, a esforzarnos en hacer el bien, a perseverar en los tiempos difíciles. Entonces, siendo consecuentes con el texto de Josué, vemos que hay un patrón aquí y que es un patrón importante. Vemos que estas demandas obedecen a una orden explícita. En el caso de Josué, vemos que al esfuérzate y sé muy valiente, lo acompaña una orden que es clara. Lo acompaña el diseño y la voluntad de Dios. No le está simplemente diciendo a Josué, Josué, esfuérzate por lo que tú crees que es real, por lo que tú crees que es tu sueño, por aquello que tú crees que fuiste llamado a hacer. Claro, eso es válido, lo vimos en la serie pasada, de hecho. Pero al esfuérzate y sé muy valiente, lo acompaña una orden explícita. Entonces, la primera orden es esfuérzate por obtener la conquista venidera, por ocupar la tierra que dependía del esfuerzo de Josué, necesariamente, o dependía más bien del plan de Dios. Esa era parte de la responsabilidad de Josué. Pero ¿saben ustedes de quién fue el plan? De darle a Israel
o al pueblo hebreo una tierra la cual ellos debían habitar bueno, volverse sólidos ahí como nación, como país. ¿Ustedes creen que eso lo inventó Josué? Y entonces Josué un día se levantó y dijo, yo quiero hacer de mí una gran ciudad, pero voy a luchar. Porque si me ayudo, ¿qué hace Dios? Me ayuda, ¿cierto? ¿Saben? Este no fue el plan de Josué. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, le está dando un horizonte. Le está dando una orden que, vuelvo y digo, insisto, es clara. Y claro que para habitar esa tierra, el pueblo necesitaba tomar la espada. Tenían que pelear. Así que tenían que ser muy fuertes y tenían que ser valientes y tenían que ser muy, muy esforzados. Eso me hace pensar a cuando mis padres me decían, siga así, mijo, que del cielo le va a caer la platica, eso que necesita. No. Ellos deseaban que yo fuera a estudiar, que yo fuera a trabajar. También sabían que simplemente las cosas no iban a llegar y que yo debía tomar un paso o dar un paso y tomar la iniciativa. En ese sentido, claro que eso tiene sentido. Pero aquí no es el simple hecho de que si luchamos, entonces Dios nos va a ayudar, sino en pro de qué está orientada esa lucha, en pro de qué está orientado ese esfuerzo y esa valentía. Entonces, Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque eso es lo que tengo para ti. Y en esa dirección, el esfuerzo va a ser recompensado. En esa dirección, tus fuerzas, tu valentía, claro que va a ser recompensado, claro que voy a estar contigo. Y la siguiente orden es esfuérzate en cumplir todas las leyes que yo te doy. No es esfuérzate en cumplir cualquier cosa o lograr tus sueños, y no hay nada de malo en eso. Pero le está diciendo Dios a Josué, esfuérzate en cumplir todas las leyes que escuchaste de mi siervo Moisés. Si quieres ser próspero en la conquista de la tierra prometida y las demás demandas de la vida, entonces es preciso meditar en las palabras de Dios y hacer lo que Él demanda. Hay una orden, hay un horizonte en el cual y solo en el cual nuestro esfuerzo será altamente recompensado. No todo el esfuerzo es recompensado, y esa es una realidad. En el caso de Josué, de hecho ya hay una recompensa. Ya Dios tiene todo bajo control. Cuanto más cuando es el plan de Dios para nuestras vidas, si nosotros lo conocemos, deberíamos esforzarnos por vivirlo. Pero necesitamos tener cuidado porque no todo nuestro esfuerzo puede ser recompensado. Y aquí pasamos al siguiente punto que espero explica lo que antes mencioné. Punto número 2, una cosa es perseverar, otra es correr tras el viento. ¿Conocen ustedes la expresión correr tras el viento? ¿No? Tal vez han escuchado de nuestros ancestros cazar palomas, perseguir palomas. ¿Tampoco? Creo que estoy revelando mis 30 añitos, mis 20 y algo. Ok, una cosa es perseverar, otra es correr tras el viento. Perseverar es bíblico, el esfuerzo individual es bíblico, la valentía es bíblica. Y correr tras el viento también es bíblico, pero hay una diferencia. Quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 2, versículos 9 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículos 9 al 11. Esto es Salomón y dice, y fui engrandecido y aumentó más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén.
A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. El trabajo no es malo. El trabajo duro no es malo. Ese no es el punto. Y esta fue mi parte en toda mi faena. Genial, claro que sí. Puede que haya una recompensa que incluso pueda ser inmediata. Pero versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Para qué trabajamos, cierto? Ese era el mensaje que estábamos esperando, ¿cierto? ¿Para qué nos afanamos? ¿Para qué nos esforzamos si después de todo es vanidad? La NTV, en el versículo 11, dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo y que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y la NBI dice, luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Ok, tomemos esta expresión, correr o perseguir el viento, correr tras el viento. ¿Qué le podríamos arrebatar al viento? ¿Qué le podemos arrebatar al viento? La idea aquí es que todo nuestro esfuerzo podría ser recompensado o simplemente podría ser infructífero. A tal punto que al final de tanto esfuerzo podríamos hallarnos con un espíritu afligido y no queremos eso, ¿cierto? No queremos que al final de nuestra vida, la conclusión de la misma y de nuestros días sea todo es vanidad. Me pasé la vida persiguiendo el viento. Ahora, claro que Salomón logró cosas magníficas. Claro que su esfuerzo, él mismo dice ahí, que en parte lo aprovechó. Pero él dedicó toda su energía y toda su fuerza solamente a aquello que en realidad le iba a proporcionar lo que él necesitaba como hombre, como individuo. No, creo que él gastó energía, si conocemos un poco de la historia de él, en cosas y asuntos que aunque le llevaron demasiado esfuerzo, no trajeron ninguna recompensa. No por el hecho de que nos esforzamos, entonces podemos dar por hecho de que Dios nos va a ayudar o que las cosas van a ocurrir. Leí alguna vez en las palabras de Swindoll lo siguiente, él decía, no enseñes a cantar a un cerdo. Tú perderás el tiempo y el cerdo la felicidad. ¿Saben? Hay cosas que no van a ocurrir. Y podríamos dedicarle todo el esfuerzo, todos nuestros días, todo nuestro tiempo a que algunas cosas ocurrieran, pero ¿saben? Simplemente hay cosas que no van a ocurrir. Y entonces necesitamos recordar esta realidad, no por el hecho de que nos esforcemos, significa que todo va a ocurrir o que todo se va a dar. Eso es un pensamiento, sentimiento humanamente loable. De hecho, es digno de exaltación. Pero yo conozco y tú conoces personas que han trabajado duro, ¿cierto? Que lo han dado todo. Que como es el emblema de Bancolombia, le han puesto el alma, ¿cierto? Y sin embargo no ha sido suficiente. Peor que eso, y yo creo que esto es más trágico todavía, conozco y hay personas que lucharon toda la vida por obtener eso que según creían fueron llamados a alcanzar. Así que lucharon por obtenerlo. No obstante, aun cuando lo alcanzaron, hallaron que no era precisamente eso que soñaban les haría dichosos.
pero gastaron toda su vida persiguiendo algo. Todos sus recursos, sus energías, recursos de aquí, de allá, todo. Y aun cuando lo hallaron, se encontraron con un espíritu afligido, con que todo había sido un correr y perseguir el viento. Entonces, ¿será cierto esto de que todo esfuerzo, por el solo hecho de que ese esfuerzo será recompensado y que Dios nos va a ayudar? Mateo capítulo 6, versículo 27, dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A mí me encantaría. A mí me encantaría poder esforzarme un poquito más y que esto simplemente fuera de luchar un poquito más y llegar a los 1,90. Me falta poquitico. Pero no, hay cosas que simplemente no van a pasar. No importa cuánto te afanes, no importa cuánto te esmeres, no importa cuánto le pongas, no van a ocurrir. Volviendo al caso de Josué, habían varias cosas por las cuales él debía luchar. Debía luchar porque la promesa de Dios era una tierra prometida que Dios ya había prometido. Y en esa dirección él necesitaba esforzarse. Él sabía que era una victoria segura. Dios iba a estar con ellos, no los iba a dejar solos. Dios lo había prometido también. Así que en esa dirección todo esfuerzo era válido. La presencia de Dios estaría con él como estuvo con Moisés. Eso vale el esfuerzo humano. La palabra de Dios estaba como una lumbrera también en el camino de Josué y de su pueblo. Claro que en esa dirección todo esfuerzo valía la pena. Lo que necesitamos entender es que nuestro esfuerzo no necesariamente condiciona el actuar de Dios. Nuestro esfuerzo no condiciona el actuar de Dios. El problema es que cuando decimos que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, estamos alimentando esa sensación y ese sentimiento de Dios debe ayudarme porque me estoy esforzando, ¿cierto? Sin importar en qué esté gastando mi energía, sin importar a qué le estoy dedicando todo lo que tengo, entonces tiene que reventar, tiene que pasar. Ahora, concluyamos hasta aquí un par de cosas. Debemos dar lo mejor de nosotros y esforzarnos, eso es claro, ¿cierto? No debemos intentar obligar a Dios a que nos dé lo que deseamos, simplemente movidos o convencidos de que tiene que hacerlo porque estamos luchando. Pero lo que sí debemos hacer es dar lo mejor de nosotros y esforzarnos en obedecer eso en lo que ya sabemos que Dios nos ha enviado, nos ha mandado esforzarnos. Escuchar su voz y entender qué es lo que Él desea para nosotros. Y entonces, en esa dirección, todo esfuerzo será recompensado. En esa dirección, Él nos ayudará. Claro que nos ayudará. Una pregunta es, ¿estás perseverando en algo? Si estás perseverando en algo, en aquello que Dios demanda de ti, sigue así. No desmayes, no te canses. Si Dios te ha ordenado y ahora sabes que Dios demanda algo de ti, pues sigue en esa lucha. Tienes que perseverar, tienes que luchar. Pero la otra pregunta también es válida. ¿Estás corriendo tras el viento? A veces somos demasiado obstinados, ¿cierto? Y pretendemos que quizá es cuestión de esforzarnos un poquito más. De hecho, esa es una voz que nosotros hemos escuchado muchas veces. Tienes que esforzarte. Tú eres el artífice de tu destino. Con esfuerzo y dedicación, todo es ¿qué? Posible, ¿cierto?
Porque ahí está la mano humana. La canción del Mago de Oz, para los que son amantes del buen rock. Una de sus canciones dice: amigo Sancho, escúchame, no todo tiene un porqué, un camino, lo hacen los pies. Ese es un sentir humano, un impulsito a esfuérzate y que el cielo te detenga. Creo que muchos hacen honor a eso. Si no hay camino, lo abrimos al caminar, ¿cierto? Pero que podemos. Y necesitamos tener cuidado con esto. Porque si bien detrás de esa expresión, ayúdate, o Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, pues sí, hay una razón, hay un sentido en el que es válido. Dios nos manda a esforzarnos, a perseverar, ¿cierto? Pero también podemos estar guiando todos nuestros esfuerzos a algo que al final no va a traer nada o simplemente no va a ocurrir. Pero hay un sentimiento que creo que es el mayor detrás de esta expresión, que es este sentir o este pensar de que si nosotros tomamos la pauta, entonces Dios se mueve en pro de nosotros. O dicho de otra manera, nosotros ayudamos a Dios en lo que Él quiere hacer. Este es un pensamiento muy, muy humano. Bueno, Dios me ayuda, pero yo necesito ayudar a Dios. Entonces, si quieres que algo pase, haz que pase. ¿Saben ustedes, en principio, cuál sería el resultado de nuestra vida si Dios esperara nuestra acción para luego Él hacer? Comenzando por el principio, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Quiero que consideremos un par de textos en cuanto a Dios tomando la iniciativa, desde los eventos y las cosas más pequeñas en la vida hasta las más significativas. Comencemos por las más significativas. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos buscan a Dios? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, entonces ¿cómo es que ahora podemos tener una relación con Dios? Porque Él nos buscó, ¿cierto? Porque Él tomó la iniciativa. La Biblia dice que todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En términos de que el hombre hace para que Dios haga, no existe aquí la mínima opción para sostener ese principio. Nosotros no movemos el corazón de Dios por nuestro actuar. Dios toma siempre la iniciativa, sea que lo reconozcamos o no. Nosotros no buscamos a Dios como una acción propia de nosotros, más bien es una reacción a lo que Dios propicia para que nosotros le podamos conocer. Si dependiera de nosotros el que nos acercamos a Él, el que le buscamos, simplemente Pablo dice, no hay quien lo haga. No hay quien lo haga, es imposible que eso pase. ¿Qué en cuanto a la forma en que amamos a otros? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿O qué en cuanto a nuestro amor con Dios o al amor que profesamos por Dios? ¿En dónde comenzó esto? ¿Esto fue una iniciativa nuestra? ¿Fue un sentir nuestro? Nosotros dijimos un día, wow, vamos a amar a Dios para que luego Él nos ame. Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Nosotros tomamos la iniciativa? ¿Es verdad eso de que nosotros tenemos que actuar para que Dios actúe?
Ayúdate para que Dios te ayude. Dios necesita ver algo en ti, una iniciativa. No, no es posible de esa manera. En cuanto al hacer su voluntad y seguir sus preceptos, Dios nos dice que Él es el que en nosotros produce el querer, como el hacer por su buena voluntad. Dios propicia esas cosas en nosotros. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál es el origen de la expresión los dioses ayudan a quienes se ayudan? ¿Recuerdan que lo mencioné al principio? ¿Me va a tocar ofrecerles una chocolatina? ¿Una galletica? En la antigua Grecia, ¿cierto? De hecho, la misma expresión deja claro un problema de fondo. Los dioses. Si hablamos de dioses, no estamos hablando del Dios real, ¿cierto? Y ese ya es un problema de fondo. Y cuando hablamos de dioses, nos estamos refiriendo a esos mismos que esperan que el hombre haga algo para poder obtener su favor. En la mitología griega, que da origen a la expresión, como ya dijimos, es normal que los hombres incluso suplen a sus dioses. Y entonces, los dioses están esperando que el hombre haga algo para obtener su favor. No es casualidad que ese sea el origen, ¿no? Y de una u otra forma, el mundo en el que vivimos, nuestro propio pecado, nos ha hecho creer que esto es verdad, que después de todo, como que Dios no puede solo y que es nuestro deber y que está en nuestras manos darle una manita a Dios. ¿Saben? Nosotros no ponemos la pauta. Solo existe un Dios que no necesita que le sirvan. Solo existe un Dios que no espera que nosotros hagamos primero para recibir de su amor y su misericordia, porque nada de lo que hagamos es suficiente. Entonces, Él mismo provee esa solución. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, antes que nosotros le amáramos, antes que nosotros siquiera tuviésemos la capacidad de amar, Él nos amó y nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es normal que para los dioses que no son Dios, los seres humanos necesitan ayudarse para tener su favor. Pero cuando estamos delante del Dios real, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para sorprenderlo, para impactarlo. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Para ser más puntual, tú y yo necesitamos de Jesús. Necesitamos de su perdón. Tú y yo necesitamos de su dirección. Dios no necesita nuestros planes, nosotros necesitamos comprender el suyo. Y entonces, esa es la única ruta que nos desvía de aquello que el sabio describió como aflicción de espíritu y correr tras el viento. Jesús fue un poco más profundo en las siguientes palabras que leemos en Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay cosas que nunca van a llegar. Y si nosotros vamos al principio, donde todo esto comienza, donde el entendimiento de todo esto que Dios nos está diciendo esta mañana comienza con nuestra salvación. Comienza con la seguridad eterna. Comienza resolviendo la pregunta: ¿qué hay más allá o con quién voy a pasar mi eternidad? Y Jesús dijo: podrías alcanzarlo todo, todo. Pero hay una cosa que no puedes hacer, aunque te esfuerces, aunque te afanes. Y tiene que ver con el alma. Tiene que ver con nuestra salvación.
no la podemos ganar, no la podemos comprar. Pero también ese mismo Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 27, capítulo 6, versículo 33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa con lo demás? Será añadido. Y será añadido porque tal vez Dios va a hacer que pase. Va a ser añadido y va a llegar tal vez porque tú vas a entender cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios demanda de ti. Y solamente en esa dirección, tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, tus recursos, todo va a lograr un propósito tan significativo que al final de nuestros días podamos decir, valió la pena. Esa fue la mejor parte de todo lo que hice, que absolutamente nada se perdió, porque no estuve persiguiendo el viento, estuve persiguiendo aquellas cosas que trascienden, que prevalecen, esas cosas que merecen todo lo que somos. Hay cosas que con esfuerzo van a llegar, aquellas mismas que Dios demanda de nosotros. Y no estamos diciendo que está mal luchar por aquello que queremos, que deseamos. No está mal el trabajo por demás, no, está bien. Trabajo duro es humanamente loable, genial, hagámoslo. Pero si sabemos esas cosas que mejor pagan, ¿por qué no hacer esas? ¿Me hago entender? Esas cosas que merecen nuestro esfuerzo. Quiero que tomemos un momento para orar y tal vez meditar en estas últimas palabras. Quiero que ahí donde estás, con los ojos cerrados, si lo quieres hacer, si quieres inclinar tu rostro, también está bien. Eso no es ningún ritual, es simplemente un tiempo para ti y para Dios. Y tal vez si eso te hace estar mejor concentrado, concentrada, está bien, si lo quieres hacer. Pero quiero que pienses por un instante en qué se está llevando tu fuerza, tu vigor, tus recursos, cualquiera que sean. Puedes meditar en eso ahora mismo y encontrar, tal vez a la luz de la palabra, tal vez entender que son cosas que trascienden y que todo ese esfuerzo y esa demanda va a tener sentido al final de sus días. O tal vez encuentras que estás preso o presa de tu propia obstinación. Que Dios en su misericordia hoy te está recordando que si bien el esfuerzo puede ser altamente recompensado, también puede que pasemos toda nuestra vida recorriendo algo que nunca vamos a alcanzar. Persiguiendo el viento también se puede ir todo nuestro esfuerzo. Pero tal vez estás aquí y has estado tratando de mover el corazón de Dios. O tal vez has estado creyendo eso que por muchos años yo creí. Y es que si yo hago ciertas cosas, entonces Dios me va a amar, me va a recibir, me va a aceptar, me va a perdonar por lo que yo haga. ¿Saben? A la luz de la Escritura, ese es un engaño. A la luz de la Escritura, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Y entonces, como no podemos hacer nada para ganar eso, Dios lo ofrece.
Esa es una de las cosas que nunca van a pasar por nuestra propia cuenta, pero Dios lo ofrece. Y si a la pregunta, ¿con quién vas a pasar tu eternidad?, tú no tienes una respuesta clara esta mañana, tú puedes salir de este lugar habiendo dado respuesta a esa pregunta. Algunos aquí seguramente a esa respuesta van a decir: yo voy a la eternidad con mi Señor. No porque haya hecho o dejado de hacer, sino porque entendí su sacrificio en la cruz. Entendí que solamente mediante su sacrificio Él me perdonó y me aceptó como su hijo, como su hija. Pero tal vez si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón y no has entendido o comprendido este plan, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, tu eternidad va a ser diferente. Tan claro como la Biblia habla de una eternidad con Jesús, con Dios, también habla del castigo eterno. Y lo que cambia ese destino es lo que nosotros hagamos respecto a Jesús. Es creer en Jesús o la condenación eterna. Y si esta mañana tú quieres conocer un poco más de esto, si tú no puedes dar una respuesta clara a esta pregunta, ¿qué va a pasar con mi alma? Así como Jesús dijo, puedes comprar el mundo, pero ¿qué de tu alma? ¿Quieres hablar de eso esta mañana? Hay personas aquí que te quieren guiar. No demoras mucho, de hecho. Pero si ese es tu sentir, yo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Hay alguien que quiera hablar de estas cosas? Que diga: yo no estoy seguro de mi salvación, no sé qué va a pasar con mi alma al futuro, cuando todo esto que ahora es real pase. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Señor, yo quiero darte gracias porque hoy me haces entender que hay cosas que definitivamente merecen nuestro esfuerzo, que hay otras que tal vez con un poco de esfuerzo llegarán, pero que aún así no van a traer la satisfacción, el deleite de aquellas que con esfuerzo sí lo van a hacer, especialmente esas que tú has trazado para cada uno de nosotros. Y yo te ruego, Señor, que esas verdades y principios que tú has establecido y puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, que requieren de nuestro esfuerzo diario, que así sea. Que podamos salir de este lugar esta mañana entendiendo que hay cosas que definitivamente vale la pena luchar, que valen todo, Señor, lo que somos y lo que tú pones en nuestras manos, porque están encaminadas a tu gloria y a tu honra y a nuestra edificación, Señor. Así que gracias por tu palabra esta mañana, gracias por cada persona que ha llegado a este lugar. Y te doy gracias por las personas que en algún momento van a escuchar este mensaje. Te ruego que tú también hables a sus corazones. En tu precioso nombre, amén y amén. Muchas gracias. Vienen unos anuncios pequeñitos. Bienvenidos a todos. Hoy veo, creo que 2 caras nuevas, me parece. A ver, ¿dónde está? Se me perdieron. Ah, sí, allá al lado de Félix, bienvenido. Él se llama Junior, ¿sí? Un aplauso para Junior, por favor. Bienvenido, Junior. También veo a otro señor por acá que nos está ayudando con un tema del aviso. ¿Cómo es su nombre? Jorge. Bienvenido, Jorge. Son bienvenidos siempre, no solamente ellos, todos son bienvenidos. Así que gracias. Unos anuncios rápidamente. Tenemos la zona, ¿okay? Ayer estuve contando y habían 8 jóvenes, más o menos creo. Y contar, bueno, a mí me gusta contar porque digo, está creciendo el grupo. Y damos gracias a Dios por eso, porque bueno, ha sido duro para que crezca, pero ahí Dios nos ha ido ayudando. Así que gracias también por sus oraciones y por este ministerio.
Siguiente, por favor. Tenemos Santa Cena el último domingo del mes, 29 de septiembre. Así que para que los que participan de la Santa Cena se preparen y vengan. Por ahora, solamente esos. Vamos al tiempo de café. Y antes de eso, Samuel, ok, qué pena. Diezmos y ofrendas. Esta semana estuvimos como equipo hablando un poco de este tema y damos gracias a Dios porque aunque no estamos así, no estamos tampoco así, estamos ahí. Entonces, qué bueno que estamos ahí. Entonces, sigamos orando para que Dios pues siga supliendo y nosotros también debemos ser fieles también para que nuestra iglesia siga funcionando. Así que gracias de antemano porque sabemos que, mejor dicho, hacen más de lo que deberían. Gracias por eso.